para ingresar a tratar el tema que a mí me toca en esta oportunidad, de la manera, digamos, más acotada que he encontrado para tratar este tema tan importante de la argumentación de la sentencia y las formas de razonar o demostrar el razonamiento judicial. Yo, en primera medida, parto de una hipótesis, por decir así, que la planteo desde un punto de vista epistemológico, desde el punto de vista teórico, porque como ustedes habrán podido advertir, desde ayer, lo que ha sido la tarde de ayer y hoy toda la mañana y toda la tarde, nos hemos referido a la teoría de la decisión judicial, pero principalmente, o sea, el objeto de estudio en el contexto de un Congreso de Derecho Procesal, o el origen, tendría que ser hablar de la sentencia. Porque la sentencia es justamente el instituto de derecho procesal respecto del cual se manifiesta el Estado por intermedio del Poder Judicial para dar solución a los conflictos que son llevados a su conocimiento. Entonces, primero que nada, hay que reconocer que es un instituto propio del derecho procesal la sentencia. Pero también es cierto que desde la disciplina del derecho procesal no pueden explicarse algunos fenómenos o algunos aspectos sumamente complejos y que por ello tienen que ser estudiados o tienen que ser trabajados por otras disciplinas. Entonces, como punto de partida o como afirmación inicial, entiendo que hablar de la sentencia como decisión judicial necesariamente exige un estudio interdisciplinario. Si voy a hablar de la argumentación de la sentencia o de la fundamentación de la sentencia, tengo que reconocer que no se trata de un elemento pura y exclusivamente del estudio del derecho procesal, sino de la filosofía o de la filosofía jurídica. Entonces, necesariamente tengo que recurrir a un análisis interdisciplinario. Sin perjuicio, por supuesto, de que no es la única disciplina que está vinculada directamente con la sentencia, por cuanto, por ejemplo, tenemos que recurrir a la teoría general del derecho para entender y comprender cómo tenemos que interpretar y aplicar el derecho, como hace un momento Alejandro nos expuso con tanta solvencia. Entonces, necesito saber cómo interpretar, necesito saber los modos de interpretación, necesito saber cómo y en qué casos tengo que integrar el derecho. Entonces, todos estos aspectos forman parte de la teoría general del derecho. Entonces, ya al menos estamos hablando de tres disciplinas distintas, sin perjuicio, por supuesto, del resto de las disciplinas que forman parte del derecho y que están involucradas en cada acto de decisión. Recientemente, también hace unos días, ha sido muy viral y he encontrado en distintos portales de noticias todo el auge que tiene el chat GTP, que es, digamos, por simplificarlo, la aplicación de la inteligencia artificial para resolver cuestiones hasta las jurídicas. Es decir, si yo utilizo ese mecanismo de inteligencia artificial, le introduzco un problema jurídico, por medio de este sistema logro obtener una sentencia judicial. Entonces, ya no solamente estamos hablando de disciplinas propias de lo jurídico, sino también de disciplinas externas a lo jurídico. Otra disciplina que puedo advertir que está directamente vinculado con la sentencia y también de manera reciente es la ética judicial. En diciembre del año pasado, de 2022, el Comité Iberoamericano de Ética Judicial se pronunció específicamente respecto de la motivación de las sentencias judiciales. Y sobre esto hago un punto suspensivo para poder pasar al siguiente punto. El segundo punto que tengo en cuenta, y habiendo hecho esta introducción, si hablamos de argumentar, o mejor dicho, de fundamentar la sentencia, todos sabemos que nuestro ordenamiento jurídico contiene, digamos, o mejor dicho, impone la obligación y el deber de los jueces de fundamentar lógica y legalmente las sentencias, las decisiones judiciales. Tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba y la Constitución provincial también lo establece así.
A su vez también tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 3, establece el deber de los jueces de resolver razonablemente las decisiones. Por encima de esto, tenemos que este deber de fundamentación se ampara justamente en el propio principio, o mejor dicho, en la forma republicana y democrática de gobierno. Es decir, que la fundamentación, en pocas palabras, se manifiesta a su vez como una garantía, tanto para las partes dentro del proceso, función endoprocesal, como así también para el resto de la sociedad, función extraprocesal, en los términos de Tarufo, si no me equivoco. Entonces, sin ir más allá y sin ahondar para no agotar todo el tiempo, me permito, en este caso, hacer una salvedad respecto de que el Código de Procedimiento de Córdoba y respecto de la Constitución Nacional hablan de fundamentación lógica y legal, y el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 3, habla de la razonabilidad de la fundamentación. Más allá de los paradigmas que subyacen y que sostienen teóricamente estas expresiones, que los dejo de lado en esta oportunidad, solamente voy a decir que respecto de las normas del Código Procesal y de la Constitución Nacional, se amparan en un razonamiento de tipo lógico-deductivo, es decir, el razonamiento lógico-deductivo que todos conocemos por aplicación de las reglas tradicionales de la lógica, que es distinto al razonamiento que actualmente exige el Código Civil y Comercial de la Nación, porque nos habla de razonabilidad. La idea de la razonabilidad se asocia a la idea de la argumentación, es decir, no estamos hablando en términos de veracidad de los fundamentos que damos en la sentencia, sino que estamos hablando en términos de plausibilidad. Si hablamos en términos lógicos, hablamos en términos de verdad. No hay, las premisas pueden ser falsas, pero la deducción lógica siempre va a ser verdadera, en principio. Distinto es lo que pasa a nivel argumentativo. Si yo elijo, como recién se refirió Alejandro, si yo elijo como criterio interpretativo la idea de fin en la norma, mi argumento o mis argumentos van a ser distintos si yo tengo en consideración la ratio legis o, digamos, la intención que ha tenido el legislador. ¿Qué es lo que valida un argumento por encima de otro? Y ahí tenemos algún aspecto o algún halo de incertidumbre que genera a su vez otros problemas. En segundo lugar, otra salvedad que quiero hacer y que por supuesto en este punto puede ser que no estén de acuerdo conmigo, yo entiendo que motivación de la sentencia es distinto de fundamentación de la sentencia. Si yo hablo de fundamentar la sentencia, estoy hablando de las razones jurídicas que sostienen una afirmación o una decisión que el juez manifiesta explícitamente en su sentencia. Por el contrario, si yo hablo de motivación de la sentencia, la idea de motivación me vincula o nos refiere a la idea de motivo, no a la idea de razón. Y la idea de motivo puede vincularse tanto a cuestiones jurídicas como a cuestiones extrajurídicas. ¿Cuáles son los móviles o los motivos que llevan a alguien a tomar una decisión? Dentro de esos móviles o dentro de esos motivos, que también puede ser explicado desde la disciplina de la psicología conductual, podemos encontrar tanto cuestiones jurídicas como cuestiones extrajurídicas. Y aquí también encontramos o podemos llegar a encontrar al momento de resolver sesgos, podemos llegar a encontrar, por ejemplo, una posición religiosa determinada respecto de una determinada cuestión, como por ejemplo el aborto, por parte del juzgador, por supuesto, ¿no? Podemos encontrar una posición jurídica, o mejor dicho, una posición política frente al problema institucional que el juez tiene que resolver. Y entonces aquí aparece la manifestación de uno de los problemas que ha preocupado sobre todo a este Comité Iberoamericano de Ética, que tiene que ver con el margen de discrecionalidad que se manifiesta al momento de resolver en algunos casos por parte de los jueces.
Si entendemos la idea de motivo en los términos que lo he explicado recién, esos motivos fácilmente pueden ser, si se quiere, disfrazados bajo el ropaje de argumentos jurídicos. Entonces, si yo explicito que X decisión se fundamenta en tales normas, entonces yo de alguna manera estoy legitimando un aspecto que jurídicamente puede ir en contra o puede afectar el principio de imparcialidad judicial. Entonces, frente a esa situación, no hay control por las partes que forman parte del juicio. Entonces, frente a este problema, es que, por eso justamente también lo he traído, argumentalmente yo puedo manipular la decisión que yo quiera adoptar. Entonces, desde este punto de vista, corre riesgo la imparcialidad y desde este punto de vista, corre riesgo también la legitimación de las decisiones judiciales. No en vano, el Comité Iberoamericano de Ética se ha pronunciado específicamente a este respecto y creo que si lo ha hecho es justamente porque hay algo más que lo estrictamente jurídico en juego. Hay cuestiones que trascienden al ámbito institucional, a los principios básicos de la organización jurídico institucional argentina en este caso. Gracias.